está a tu lado. Y tengo una buena noticia hoy, iglesia de San Sovengo. Él se encuentra aquí. Lo repito, Él se encuentra aquí. Amén. Podemos dar las luces en esta tarde. Qué bien se está en la presencia del Maestro. Amén. Hermanos, en esta tarde voy a compartir la palabra del Señor y tengo que decirles que estoy contento y alegre por compartir en esta tarde la palabra del Señor. Miren, hoy les voy a predicar del Salmo 1. El libro de los Salmos, hay un total de 150 salmos. Pues yo en esta tarde les voy a predicar del Salmo 1. Amén. Y dice así, leemos en el Salmo 1, Salmo capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Amén a la palabra del Señor. Damos un aplauso a la palabra del Señor. Vemos que este salmo empieza diciendo lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo. Bienaventurado significa feliz, completo, bendecido. Pero miren, hay algo que me llama la atención del versículo 1, que a diferencia de las demás bienaventuranzas, esta habla de una bendición para el justo por no hacer todo lo contrario a lo que suelen ser las bienaventuranzas. Mire, para que me entiendan, Jesús en el Sermón del Monte, una de las bienaventuranzas fue: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Se dan cuenta? Los que lloran. Y dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que traen paz. Está hablando de hacer algo, pero esta bienaventuranza que hemos leído es todo lo contrario. Dice: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. El versículo 1 está hablando de 3 acciones. ¿Qué les parece si vamos desarrollando estas 3 acciones y ustedes me ayudan? ¿Les parece bien? Amén. Mire, la primera acción dice: no anduvo en consejo de malos. Y tengo que decirte algo en esta tarde, y tengo que decirte, iglesia del Señor, que te cuides de los consejos. Y tú me puedes decir: pero si yo no tengo la suficiente madurez para saber escoger los consejos. Pero tengo que decirte y alertarte que estamos en tiempos complicados. Cuídate de los consejos, porque mira, hay consejos que te pueden dar y a la vista parecen buenos y pueden tener buenas intenciones a la vista, pero tengo que decirte que hay consejos que no van con buenas intenciones. Y si los consejos que te dan no van conforme a los mandamientos de Dios, deséchalos. Miren, si hay algo que yo estoy pidiendo en este tiempo al Señor, es discernimiento. Es discernimiento para poder saber cuando me aconsejan, para saber quién me aconseja. Amén. Porque como te he dicho, hay consejos que parecen buenos y vienen envueltos con buenas palabras y parecen dulces, pero al final de sus consejos no son buenos. Miren, para que me entiendan, les pongo un ejemplo. Cuando uno recibe un consejo de alguien que no anda bien en el Señor y te anima a cometer algo que no está bien, ¿sabes qué manera te aconseja? Y te dice: que no pasa nada,
Tranquilo, que no pasa nada, que el candidato lo hace peor, que el coro lo hace peor, que el pastor lo hace peor, que los obreros lo hacen peor, que no pasa nada. Pero tengo que decirte en esta tarde que si te vienen aconsejando eso, recházalo, porque ese consejo viene de la parte del demonio. Y tengo que decirte en esta tarde que el Señor nos dé discernimiento para poder desechar, para poder reprender todo consejo diabólico y toda maquinación satánica que venga en contra de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Mire, para que me entiendan, les voy a decir a alguien que aconsejó muy mal, pero muy mal. La serpiente le dice a Eva: come del fruto, que no pasa nada, que no moriréis. ¿Y saben algo? Era una verdad a medias. Era una verdad a medias, porque sí que es verdad que no iban a tener una muerte instantánea en ese momento, pero mediante ese acto de comer del fruto iba a venir la muerte espiritual y la muerte física. Pero se dan cuenta, una verdad envuelta. Tengo que decirte en esta tarde que el Señor nos dé discernimiento para saber diferenciar los consejos. Más bien, mira, si alguien viene aconsejándote, pero viene aconsejándote de una manera que te confronta con el pecado, recíbelo. Si viene aconsejándote de una manera que igual no te gusta a los oídos, y dices: ay, me está medio riñendo, y mira qué chulo consejo me está dando. Tengo que decirte que si te está aconsejando para acercarte a los caminos del Señor, son buenos consejos. Cógelos en el nombre de Jesús. Miren, yo me acordaba del profeta Natán. Este hombre se acerca al rey David y le trajo un consejo de confrontación que el rey David en ese momento no le gustaría escuchar eso, pero ¿saben qué trajo? Sanidad. ¿Saben qué le trajo? Que se pudiera reconciliar con el Señor. Tengo que decirte algo en esta tarde. Recibe los consejos que te acerquen a la presencia del Señor, que rechaza a aquellos que te llevan por malos caminos. Amén. Y ahora le damos la vuelta a la moneda. Seamos buenos consejeros. Lo repito, seamos buenos consejeros. Y miren, hay alguien en la Biblia que me llama mucho la atención. Cada vez que yo leo el milagro de Naamán, el sirio, general de Siria, el leproso, a mí hay alguien que me llama mucho la atención. Y son los criados que tenía. Porque miren, Naamán el sirio se presenta ante el profeta de Dios, Eliseo, y el profeta de Dios le da un mandamiento: lávate 7 veces en el Jordán y serás sano. Pero este hombre, dice la Biblia, que se enfada, dice la Biblia que no quiere hacerlo, y dice: ¿acaso no hay mejores ríos? ¿Acaso no hay mejores ríos en mi tierra? Pero allí había un consejero que le supo aconsejar bien y a tiempo. Y le dijo: pero maestro, si una cosa mayor no te pidiera el maestro, no la harías. Si una cosa mayor te pediría, tú no la harías. Tengo que decir en esta tarde: qué buenos son los consejos a tiempo. Qué buenos son los consejos a tiempo y en el momento exacto. Amén. Miren, cuántas veces, a mí me ha pasado, cuántas veces he dicho: ay, si hubiera hecho caso a aquel consejo que me dieron. Ay, si hubiera hecho caso cuando me dieron aquel consejo, y no hice caso. Y eso me trajo unas consecuencias que tuve que pasar, que no están bien. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Creo que nos ha pasado a todos. Pero tengo que decirte algo en esta tarde. ¿Cuántas veces hemos dicho: no tenía que haber hecho aquello? Tenía que haber hecho caso a ese consejo que me dieron. Ay, si pudiera dar para atrás al tiempo. Mira, tengo algo que decirte: para atrás al tiempo no me puedes dar. Pero lo que sí que puedes es, de aquí en adelante, coger los buenos consejos y tomar las buenas decisiones para que tengas un futuro próspero en el nombre de Jesús. Hablaban al maestro de esta tarde. Segunda acción del versículo 1. Dice: y estuvo en camino de pecadores. Miren,
se van a dar cuenta como cada versículo va encajando con el siguiente y con el siguiente hasta llegar al 3. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Cuando uno coge los malos consejos y coges esos consejos que a Dios no le agradan, corres el riesgo de empezar a caminar de una manera que Dios no quiere que camines. De esa manera que tú antes criticabas y decías, yo nunca voy a hacer eso. Yo nunca voy a andar por ese camino. Pero ¿saben qué pasa? Que si uno coge esos consejos, acabas haciendo lo que pensabas que nunca ibas a hacer. Y lo peor de todo, esta palabra que está tan de moda, que dice que no pasa nada. Que no pasa nada. Tengo que decirte que sí te pasa. Que pasa. Que es el tiempo que nos cuidemos. Es el tiempo que vivamos cerca de Dios. Amén. Y miren, esto nos lleva a la tercera acción del versículo 1, que me rompía. Y está hablando de sentarse. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Miren, para que entiendan este versículo, el Señor me lo hizo entender de esta manera. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Para que me entiendan, si yo voy a la casa de mi padre, yo entro por la puerta y yo me siento en el sofá, me levanto, si tengo sed, voy a la cocina y bebo un vaso de agua. ¿Y saben qué pasa? Que tengo confianza, porque es la casa de mi padre. Pero ¿qué es lo que pasa si yo voy a una casa donde yo no tengo esa confianza? Si yo voy a una casa donde no estoy acostumbrado y no tengo esa confianza, que yo sí entro en casa si me dan permiso, y si me dan lugar, me siento, y ya puedo estar muriéndome de la sed. Si no me lo ofrecen, yo no pido un vaso de agua. ¿Saben por qué? Porque no tengo la confianza. Tengo que alertarte de algo en esta tarde. Mira, si has cogido tanta confianza en el pecado, en hacer cosas que no le agradan a Dios, hasta el punto que te sientas en esa silla del pecado y no sientes nada, y no se te remueve nada aquí dentro, tengo que decirte algo en esta tarde. Estás en peligro. Estás en peligro. ¿Saben por qué? Porque usted y yo no hemos sido creados para vivir en el pecado. No hemos sido creados para vivir confiadamente en el pecado. ¿Saben para qué hemos sido creados? Para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para vivir cerca de los caminos del Señor. Mira, tengo que decirte en esta tarde, si te sientes cómodo en el pecado y llega un punto que no te das cuenta, pero que el pecado vuelve, y llega un punto que te hace sentir cómodo pecando, y ves que la conciencia ya no te acusa porque la has adormecido, y ves que te sientes cómodo, tengo que decirte algo en esta tarde. Mira, yo no te voy a juzgar, solo te pido que mires a la cruz, que mires al Calvario, y Él te traerá libertad, Él tratará con tu corazón, y Él traerá esa paz a tu corazón, y te hará entender las cosas de la manera que Dios quiere. Amén. ¿Qué les parece si damos un aplauso al Maestro esta tarde? ¿Se dan cuenta en esta tarde? 3 acciones que van en consecuencia. Anduvo en consejo de malos, estuvo en camino de pecadores y se sentó en la silla de pecadores. Si andas en consejo de malos, corres el riesgo de caminar en pecado y lo peor de todo, sentirte cómodo en el pecado. Pero mira, tengo que decirte algo, menos mal que la iglesia de Sansomendi no andamos así. Como dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, no andamos conforme la carne, sino que andamos conforme el Espíritu. Lo repito, en la iglesia de Sansomendi andamos conforme el Espíritu. Amén. Miren, nos pasamos al versículo 2. Y los que andan en el Espíritu, mira lo que dice, mira qué bonito. Sino que la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando el versículo 2 habla de la ley de Jehová, está hablando de la voluntad de Dios revelada al hombre,
mediante la palabra de Dios. Lo repito, mediante la palabra de Dios. Deleite significa gozo, significa delicia. Tengo que decirte algo en esta tarde. Disfruta de la palabra del Señor. Gózate de la palabra del Señor. Que la palabra de Dios sea un deleite para tu vida. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios tiene poder para corregirte. Tiene poder para levantarte. La palabra de Dios te da conocimiento. Miren cómo dice este texto que me encanta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tengo que decirte, deleítate en la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que te guíe, la que te ilumine, en el nombre de Jesús. Mira, como tiene que decir el salmista en el Salmo 119, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Deleítate de la palabra del Señor. La palabra de Dios te guía. La palabra de Dios es la que te da la luz. Mire, dice en el Salmo 19, un poquito más abajo, dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrea mi camino. Refúgiate en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Y termina diciendo el versículo 2: de día y de noche. Qué bonito que la palabra de Dios sea tu guía en todo tiempo, en toda situación. Que sea la palabra de Dios la que te guíe, la que te corrija, la que te ilumine. Miren, yo me acordaba de Josué, el líder que cuando le tocó tomar las riendas de Israel, el Señor le da las claves a Josué. Miren qué bonito. Josué capítulo 1 versículo 8 le da las claves para ser un hombre próspero y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de día y de noche. Meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres ser próspero en esta vida? Vive en la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios y todo te saldrá bien. Amén. Miren, vamos al versículo 3, el último, que este a mí me encanta. De los tres es el que más me gusta. Miren qué bonito. Compara al hombre que vive la palabra de Dios y dice: será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se cae, y todo lo que hace prospera. Mire, ahora necesito que me presten atención, iglesia. Dice: como árbol plantado. No está hablando de un árbol silvestre que ha crecido por casualidad o por accidente. Está hablando de un árbol que ha sido plantado con propósito. Y tengo que decirte algo en esta tarde. Usted y yo hemos sido árboles plantados con propósito. Tengo que decirte que somos hombres y mujeres con propósito. Que si Dios te ha plantado en este lugar, es porque es su voluntad. Si Dios te ha plantado en el cargo que estás ocupando, es porque Dios te ha plantado. ¿Saben por qué? Porque cuando uno es plantado por Dios, florece. Lo repito, cuando uno es plantado por Dios, florece. Estás en el lugar correcto. Así que ya vale de tanto dudar. Porque estoy aquí, porque estoy en este lugar. Dios lo sabe y es Él el que te ha plantado. Así que no dudes más. Disfruta de su presencia. Y ya vale de dudar. Es Dios el que te ha plantado. En el nombre de Jesús. Miren, y termina el texto. El versículo 3 termina: y da fruto en su tiempo. Miren, escuchen, porque a mí, para entender este texto, tuve que escucharlo varias veces. Miren. No todos los tiempos son de cosecha, pero los que están plantados por Él aguardan
aguantan y fortalecen sus raíces en la espera. Lo voy a repetir porque es precioso, a mí me emociona. No todos los tiempos son de cosecha, pero los que están plantados por Él aguantan y fortalecen en sus raíces en la espera. Mira, termina el versículo 3 así y es precioso. Dice, su hoja no se cae y todo lo que hace prospera. ¿Quieres saber por qué la hoja no se cae? ¿Quieres saber por qué las raíces se mantienen fuertes? La clave está en el texto. Porque dependemos de las aguas del Señor. Dependemos de las corrientes de las aguas donde hemos sido plantados. Por eso cuando viene el mal tiempo, nosotros nos seguimos manteniendo y la hoja sigue estando ahí y seguimos dando fruto. ¿Saben por qué? Porque no dependemos de las circunstancias extrañas de este mundo, ni que un día salga bueno, ni que otro día salga malo. Dependemos de las corrientes de agua, dependemos de Jesús, del agua de vida, en el nombre de Jesús. Miren, ¿saben cuál es el fruto? Esto a mí me emocionaba. El fruto es que a pesar de los tiempos, que a pesar de las circunstancias malas, que a pesar de los problemas, nuestras raíces se siguen manteniendo fuertes. ¿Saben por qué? Porque dependemos del Maestro. Son fuertes nuestras raíces, porque hemos sido plantados por Él y nos alimentamos del agua de vida que es Jesucristo. Miren, ¿entienden cuando alguien pasa por un problema, por una enfermedad o por una pérdida temporal de un ser querido, que es temporal, y lo estás pasando mal y te duele aquí dentro y te sientes mal? Pero ¿saben qué? En ese momento das fruto, porque te sigues manteniendo firme, porque tus raíces están fundamentadas en Dios y Él es el que te alimenta. En el nombre de Jesús, Él es el agua de vida. Como le dijo Jesús a la mujer samaritana en el pozo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. ¿Saben algo? Como te alimentes de este mundo, como te alimentes de lo que hay en este mundo, volverás a tener sed y te volverás a sentir vacío, y va a venir el problema y no vas a saber a quién acudir y te vas a sentir vacío. Pero el que se alimenta del agua de vida, que es Jesús, y te no volverá a tener sed jamás. ¿Sabes por qué? Porque te vas a sentir completo, porque Él va a tratar contigo, porque Él va a llenar los vacíos que hay en el alma, porque Él va a responder esas preguntas que nadie te puede responder, pero Él sí que puede responderte. Tengo que decirte algo, iglesia, y con esto acabo. Mantente fuerte, que tus raíces sean fuertes, mantente fuerte, pero no recuerda que te tienes que seguir alimentando de las corrientes de las aguas, del agua de vida, que es Jesucristo. Iglesia, fuerte, iglesia, fuerte, adelante, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, iglesia. Hasta pronto. Un aplauso. Su nombre, a esa gloria, que gloria tenga el nombre del Señor. Amén. Dios bendiga poderosamente a nuestro hermano Ignacio y a toda su casa en el nombre de Jesús.